Vamos a comenzar con la descripción de este video y el objetivo de esto es que ustedes puedan repasarlo las veces necesarias. Lo vamos a describir es el tema número 7, cintura escapular, estructura y mecánica del hombro, parte 1. Además, también los invito que nos visiten en nuestro sitio del Facebook que pertenece a nuestro departamento. La agenda a desarrollar son la presentación de la bibliografía, los objetivos, el desarrollo de la clase y la retroalimentación. La bibliografía usada es el libro de texto de Ken L. Moore, Anatomía con orientación clínica de Lippincott, séptima edición 2010, y libro de consulta Juan García Porrero, Juan M. Hurley, Anatomía humana de McGraw-Hill, Interamericana, Copyright, primera edición 2005. Los objetivos que vamos a desarrollar en esta clase son enumerar las características estructurales de la clavícula y señalar la importancia en la anatomía superficial. ¿Qué puntos de reparo se usan en la clavícula para procedimientos invasivos? Mencionar las características estructurales y clasificar las esticulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Analizar los movimientos de la clavícula y el papel de los ligamentos articulares. Analizar los movimientos de la escápula, elevación, depresión, rotación, abducción, retracción, aducción, rotación. Enumerar las principales características descriptivas e inervación de los músculos que intervienen en los movimientos de la escápula. Determinar la conformación estructural de la articulación glenohumeral en base a las características de sus componentes óseos, cápsula, cavidad sinovial, ligamentos. Ubicar las diferentes buscas sinoviales de la articulación glenohumeral y su importancia clínica. Clasificar la articulación glenohumeral por su estructura y ejes de movimiento. Explicar los movimientos de la articulación glenohumeral y la relación con los de la cintura escapular. 10. Enunciar las principales características descriptivas e inervación de los músculos que intervienen en los movimientos de la articulación escapulo-humeral. Ahora bien, vamos a describir la segunda parte de este tema número 7. En esta vamos a hablar de lo que son las características estructurales de la clavícula y qué puntos de reparo se usan en ella para procedimientos invasivos. El objetivo que se va a describir son las características estructurales de la clavícula y señalar la importancia de esta en la anatomía superficial, qué puntos de reparo se usan para procedimientos invasivos. La clavícula, en ella vamos a observar varias caras. Vamos a ver una cara anterior, que la estamos señalando, una cara posterior, una cara inferior, una cara superior, un extremo external y un extremo acromial. La cara superior se va a ubicar debajo de la piel en relación con lo que es el músculo plaquismo en el tejido celular subcutáneo, y esta tiene la característica de ser lisa. La cara inferior, debido a que en ella se están insertando potentes ligamentos, va a ser rugosa, y en esta vamos a reconocer varias estructuras. Decíamos que en la parte medial vamos a tener lo que es el extremo external, que aquí lo delimitamos con el nombre de carilla external, y se ubica en posición medial. Acá en ella se encuentra una impresión rugosa para el ligamento
clavicular, como lo estamos señalando, que en la clavícula se observa como una área ovalada, rugosa y con frecuencia deprimida que corresponde al sitio de inserción del ligamento postoclavicular. Este une la primera costilla a la clavícula y limita su elevación. La extremidad acromial, en ella se van a ubicar dos puntos de reparo importantes que van a ser el tubérculo conoideo o conoide, que está situado cerca de la extremidad acromial de la clavícula y que corresponde al lugar donde se inserta el ligamento conoideo, y este va a ser el cemento medial del ligamento córacoclavicular. Y además también cerca del extremo acromial se ubica lo que es la línea trapezoidea, donde se inserta el ligamento trapezoideo, que es la parte lateral del ligamento córacoclavicular. En la parte media de la diáfisis de la clavícula se ubica un surco que corresponde al surco del músculo subclavio, surco o canal para músculo subclavio, que se ubica en el tercio medial del cuerpo de la clavícula y es el sitio de inserción del músculo subclavio. Entonces, hay que hacer notar que la clavícula describe una doble curvatura en el plano horizontal y que la clavícula va a ser un hueso largo. Se va a extender desde el borde superior del manubrio del esternón al acromio de lo que es la escápula. Y gracias a esto une el tronco con el miembro superior. La importancia de la clavícula es que la anatomía de superficie actúa como un sostén para que el miembro superior la importancia es que en la anatomía de superficie es que la clavícula actúa como un sostén que permite conectar el miembro superior con el esqueleto axial. En cuanto a la importancia de la clavícula en la anatomía de superficie, al usarla como un punto de reparo por un procedimiento invasivo, vamos a decir que lo que es la cara posterior de la clavícula se está relacionando con lo que es el plexo braquial y los vasos subclavios, ya que en la cara posterior vamos a poder ubicar estos vasos subclavios, tanto la vena y la arteria, que muchas veces se toman como se van a tener que diseccionar para tomarlos y usar, por ejemplo, presión venosa central en la vena subclavia, o a veces vamos a tener que tomar lo que es la arteria subclavia. Entonces vamos a tomar como punto base lo que es una línea repara, que es la línea medio clavicular, que es en la porción media de la clavícula que se ubica. Entonces hay que recordar entonces que en la cara posterior de la clavícula se ubican estas estructuras bien importantes, el plexo braquial y lo que son los vasos subclavios, y que muchas veces esos vasos subclavios vamos a utilizarlos para medir presión venosa central, o bien para pues poner líquidos o algún otro procedimiento importante, que eso lo van a ver más adelante ustedes en cirugía. Vamos a continuar con lo que es la parte 3 de esta clase. Vamos a describir aquí lo que son la articulación esternoclavicular y acromioclavicular. En cuanto a las características estructurales de la articulación esternoclavicular, y además vamos a clasificar por la forma de las caras articulares, la articulación esternoclavicular y acromioclavicular.
La articulación externoclavicular, como la vemos esquematizada en esta imagen, la vamos a clasificar como una articulación sinovial, ya que en el interior de la articulación existe una membrana sinovial, y por la forma de las caras articulares que participan en esta, que hacen contacto las superficies articulares óseas que participan, se va a clasificar como una doble artrodia o doble plana. Y en el interior de la articulación va a existir un disco articular que separa la cavidad de la articulación en dos compartimientos, y por eso se va a clasificar en doble artrodia o doble plana. Sin embargo, si ustedes leen en su libro de texto, en la página 794, van a ver que la clasifica de una manera bien diferente, pero nosotros la vamos a mencionar que es por la forma de sus caras articulares como una doble artrodia. El disco articular que existe dentro de lo que es el compartimiento de la articulación, aparte de dividir a este compartimiento en dos, la cavidad articular, en dos compartimientos, también va a amortiguar las fuerzas de choque de discos articulares de fibrocartílago, y este disco nos va a hacer que se aumente la congruencia de las superficies articulares. Entonces el disco articular lo que hace, aparte de separar lo que es la cavidad articular en dos compartimientos, sino que también va a aumentar la congruencia de las superficies articulares y amortigua las fuerzas que actúan sobre las articulaciones, evitando que se produzcan luxaciones. En cuanto a lo que es la cápsula articular, esta va a rodear todo lo que es la articulación externoclavicular, englobando lo que son las epífisis de la clavícula en su extremidad external, y la cápsula se inserta en las márgenes de las superficies articulares, incluida lo que es la periferia de lo que es el disco articular. La membrana sinovial va a recubrir la superficie interna de la membrana fibrosa de la cápsula articular y se extiende hasta los bordes de las superficies articulares. En cuanto a las superficies articulares que participan en esta articulación, van a ser la extremidad external de la clavícula, y esta se va a estar articulando con lo que es el manubrio del esternón y lo que es el primer cartílago costal. Y estas superficies articulares están recubiertas de fibrocartílago. Los ligamentos que van a reforzar esta articulación van a ser los ligamentos externoclavicular anterior que estamos señalando en esta imagen, y el ligamento externoclavicular posterior estaría en ese mismo sitio, solo que en la parte posterior, y ambos, pues como dice su nombre, se sitúan anterior y posterior a la articulación. Otro ligamento va a ser el ligamento yugal o ligamento interclavicular, y esta une los extremos de las clavículas entre sí y a la cara superior del manubrio del esternón. Y el ligamento costoclavicular, que se sitúa lateral a la articulación y une el extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y con el primer cartílago costal. Este ligamento costoclavicular es el ligamento más potente de la articulación.
Ahora vamos a hablar de lo que es la articulación acromioclavicular. Esta se clasifica por la forma de sus caras articulares que van a participar en ella como una artrodia o articulación plana. La articulación acromioclavicular es una pequeña articulación sinovial que se encuentra entre una pequeña canilla. Los ligamentos que van a participar en ella son el ligamento acromioclavicular y el coracoclavicular. Y esta articulación, la acromioclavicular, une lo que es el acromion, de lo que es de la escápula con la extremidad acromial de la clavícula. Entonces se une el acromion de lo que es la escápula con la extremidad acromial de la clavícula. Los medios de unión van a ser una cápsula articular que estamos señalando en este momento, y los ligamentos que mantienen en contacto lo que son las superficies articulares. La cápsula articular presenta un manguito fibroso, grueso, que se inserta en ambos huesos, muy cerca del revestimiento de fibrocartílago. La cápsula está reforzada en su parte superior por el ligamento acromioclavicular. La cápsula está reforzada en su parte superior por ligamento acromioclavicular. Esta articulación posee un disco articular, ya que este disco articular permite una adaptación perfecta que se ve asegurada por un disco fibrocartilaginoso, y este disco articular no va a ser completo, ¿verdad?, sino que va a ser incompleto en forma de cuña, pero permite una adaptación perfecta que se ve asegurado por este disco fibrocartilaginoso. Entonces, los ligamentos que posee va a ser el ligamento acromioclavicular. Este se ubica en posición superior a lo que es la articulación y une las estructuras adyacentes de la clavícula y el acromio. Se ubica en una posición superior a la articulación y une las estructuras adyacentes de la clavícula y el acromio, mientras que el ligamento coracoclavicular es de mucho mayor tamaño, pero este ligamento no está directamente relacionado con la articulación, pero que constituye un destacado y resistente ligamento accesorio. Entonces no está relacionado con la articulación, pero constituye un destacado y resistente ligamento accesorio, porque proporciona la mayoría del soporte del peso de la extremidad superior en la clavícula y mantiene la posición de dicho hueso respecto del acromio. Este ligamento coracoacromial se extiende entre lo que es la apófisis coracoide de la escápula y la superficie inferior del extremo acromial de la clavícula, y está compuesto por un ligamento trapezoideo situado anterior, y este se une a la línea trapezoidea de la clavícula, y un ligamento conoideo situado posterior que se une al tubérculo conoideo de la clavícula. De los movimientos de la clavícula y el papel de los ligamentos articulares en este.
La clavícula presenta pequeños movimientos de deslizamiento en sentido antero-posterior y de rotación alrededor de su eje longitudinal. Y en la articulación externoclavicular, la clavícula puede elevarse o bien descender y desplazarse hacia adelante o hacia atrás, y el eje de este movimiento es el ligamento costoclavicular, que por su situación condiciona que los desplazamientos del extremo externo sean opuestos a los del interno. En cuanto al papel de los ligamentos, vamos a recordar siempre que estas tres articulaciones que vamos a describir el día de hoy, que son las articulaciones externoclaviculares, la articulación acromioclavicular y lo que es la articulación escapulohumeral. Esas tres van a funcionar en conjunto. Y hay que recordar que en cuanto a su mecanismo, el hombro y la clavícula pueden ejecutar movimientos de elevación, como estamos viendo acá, cuando se eleva, ¿verdad? Un movimiento de elevación, o puede dar un movimiento de descenso, puede dar un movimiento de proyección anterior, que es una rotación anterior, ¿verdad? Que son muy leves, o un movimiento de proyección o rotación posterior, que se efectúan en la articulación externoclavicular. Los movimientos de elevación y descenso, en estos movimientos se realizan o ejecutan alrededor de lo que sería un eje anteroposterior que va a pasar a través de la extremidad external de la clavícula, un poco lateralmente a la articulación. Por lo tanto, cuando la extremidad acromial de la clavícula se eleva, como estamos viendo aquí, o bien desciende, la extremidad external va a tener los movimientos contrarios, se va a mover pues en sentido inverso. El movimiento de elevación de la extremidad external, ¿verdad? Como aquí está descendida, pero un movimiento de elevación de la extremidad external está estrictamente limitado por la tensión de los ligamentos externoclavicular anterior y posterior e interclavicular, como nosotros ya describimos en otras diapositivas donde se ubican estos ligamentos. El movimiento de descenso de la extremidad external de la clavícula es detenido por la tensión del ligamento costoclavicular. El movimiento de descenso de la extremidad external de la clavícula es detenido por la tensión del ligamento costoclavicular. Los movimientos de proyección o rotación anterior y posterior, en estos movimientos se ejecutan alrededor de un eje vertical que pasan por la parte media del ligamento costoclavicular. Los movimientos de proyección o rotación anterior o posterior del hombro son acompañados por movimientos en sentido inverso de la extremidad external de la clavícula. Estos últimos son de escasa amplitud. Los movimientos de proyección o rotación anterior de la extremidad external son interrumpidos por la tensión del ligamento externoclavicular posterior y del ligamento costoclavicular. Comenzar con la parte 4 de la clase. En esta parte vamos a describir los movimientos que realiza la escápula y qué músculos se relacionan con ellos, así como los músculos que participan en los movimientos de la escápula. Entonces vamos a analizar los movimientos de la escápula, los cuales son la elevación, depresión, protracción, que es la abducción, la protracción es la separación, la retracción, que es la aducción, y la rotación. Movimientos de elevación que presentan las escápulas, en ellas, movimientos de elevación que presentan las escápulas, vamos a ver que la elevación de la escápula
como sucede cuando nosotros encogemos los hombros que observamos acá. Los agonistas en este movimiento van a ser el trapecio, sus fibras superiores, y lo que es el angular o elevador de la escápula. Y el movimiento se va a frenar por tensión de la articulación acromio-clavicular. Cuanto al movimiento de descenso, que ocurre en las escápulas, este descenso de las escápulas se frena por los ligamentos interclavicular y esternoclavicular anterior y por el choque de la clavícula con la primera costilla. Lo que son las fuerzas motoras van a ser la gravedad, o sea que principalmente el descenso se da por la gravedad, pero cuando se da una participación activa, va a participar el músculo pectoral menor y ese rato anterior van a hacer por participación activa, pectoral menor y serrato anterior, y también contribuye la porción descendente del músculo trapecio. Si esta descenso se da contra resistencia, como cuando hacemos barras paralelas, es decir, al descender lo que son pesas, ¿verdad? Actúan en forma indirecta la fuerza sobre lo que es el húmero, músculo dorsal ancho, la porción abdominal del pectoral mayor. Entonces, contra resistencia, por ejemplo, en las barras paralelas, actúa en forma indirecta sobre el húmero, dorsal ancho, porción abdominal del pectoral mayor también. La abducción, denominada también protracción, que es cuando separamos las escápulas. La protracción es el movimiento de la escápula hacia adelante sobre la pared del tórax, como al empujar alguna estructura cuando lanzamos alguna estructura o golpeamos. Entonces, el concepto va a ser el movimiento de la escápula hacia adelante. Entonces, en esta se desplazan hacia adelante, como vemos. Se desplazan hacia adelante la escápula y el extremo externo de la clavícula. Se desplazan ligeramente hacia adentro, llevar hombros hacia adelante. Entonces, en la protracción se desplazan hacia adelante la escápula, el extremo externo de la clavícula, mientras que el extremo interno de la clavícula se desplaza ligeramente hacia adentro, llevar hombros hacia adelante. Este movimiento se frena por los ligamentos esternoclavicular anterior, las fibras posteriores del costo clavicular y el coraco clavicular. Las fuerzas motoras van a ser el serrato anterior, músculo pectoral mayor y el dorsal ancho, porción que se inserta en el ángulo inferior de la escápula. La aducción, denominada también retracción, es el movimiento hacia atrás, por ejemplo, como al echar los hombros hacia atrás cuando a alguien le ponen esposas. Aquí el hombro se desplaza hacia atrás, el hombro se desplaza hacia atrás y la escápula se aproxima a la línea media para llevar los hombros hacia atrás. Las fuerzas motoras van a ser el trapecio y romboides, y los frenos en el movimiento lo constituyen el ligamento externo clavicular posterior y las fibras anteriores del ligamento costo clavicular. La rotación lateral se realiza según un eje anteroposterior que atraviesa la escápula por el centro. La rotación lateral se realiza según un eje anteroposterior que atraviesa la escápula por el centro. En la rotación externa, la cavidad glenoidea de la escápula se desplaza hacia arriba, como observamos,
mientras que el ángulo inferior de la escápula se dirige hacia afuera. Las fuerzas motoras en este movimiento son la acción combinada de la parte superior del trapecio y la parte inferior del serrato anterior. En el movimiento de rotación interna de las escápulas, lo que es la cavidad glenoidea se desplaza hacia abajo y el ángulo inferior de la escápula lo hace hacia adentro. En el movimiento de rotación interna de las escápulas, la cavidad glenoidea se desplaza hacia abajo y el ángulo inferior de la escápula lo hace hacia adentro. Si no hay resistencia, va a actuar la gravedad, y contrarresistencia es por el músculo elevador de la escápula, el romboides y el pectoral menor. Una resistencia mayor va a participar el músculo pectoral mayor y lo que es el músculo dorsal ancho. Vamos a hablar ahora de enumerar las principales características descriptivas e inervación de los músculos que intervienen en los movimientos de la escápula. Vamos a comenzar entonces con los músculos que participan en los movimientos de la escápula, y uno de ellos va a ser el músculo trapecio. El músculo trapecio está esquematizado en esta imagen y vamos a hablar de orígenes, inserciones, inervaciones y acción. Músculo trapecio, su inserción proximal u origen tiene lugar en el tercio medial de la línea nucal. El tercio medial de la línea nucal. También el tercio medial de la línea nucal superior. Los orígenes de trapecio son tercio medial de la línea nucal superior. Vamos a estar señalando aquí. En la protuberancia occipital externa, en lo que es el ligamento nucal, y en las apófisis espinosas de las vértebras C7 a T12. Esos son los orígenes del trapecio. Tercio medial de la línea nucal superior, protuberancia occipital externa, ligamento nucal, apófisis espinosas de las vértebras C7 a T12, mientras que su inserción distal va a ser tercio lateral de la escápula, acromion y espina de la escápula. Su inervación va a estar dada por el nervio accesorio y fibras motoras su inervación es dada por las fibras motoras del nervio accesorio y nervios C3 y C4 que van a estar proporcionando fibras para el dolor y la propiocepción, pero la inervación motora va a ser por el nervio accesorio y C3 y C4 dar la inervación sensitiva. La acción del músculo trapecio va a ser la porción descendente, va a elevar, la ascendente desciende y la porción media o todas las porciones juntas retraen la escápula. Las porciones descendentes y ascendentes actúan juntas para rotar la cavidad glenoidea superiormente. El músculo dorsal ancho, sus orígenes van a ser en lo que es la apófisis espinosa de las 6 vértebras torácicas inferiores, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y las 3-4 costillas inferiores y 3 o 4 costillas inferiores. Se va a insertar en el suelo del surco intertubercular del húmero y es inervado por el nervio tóraco-dorsal. Su acción es extender, aduce y rota el húmero medialmente, eleva el cuerpo hacia los brazos al trepar. Su función es extiende, aduce y rota el húmero medialmente, eleva el cuerpo hacia los
brazos al trepar. En cuanto al músculo elevador de la escápula, este se está originando a nivel de lo que sería el tubérculo. Se está originando en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras C1 y C4. Se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras C1 y C4 y se inserta el elevador de la escápula en el borde medial de la escápula superior o la raíz de la espina. Entonces se inserta en el borde medial de la escápula superior o en la raíz de la espina de la escápula. Está siendo inervado por nervios dorsales de la escápula, inervado por el nervio dorsal de la escápula que corresponde a la raíz espinal C5 y también por nervios cervicales C3 y C4. Entonces inervado por las raíces C5 o bien C3 y C4. La acción del músculo elevador de la escápula va a ser, como dice su nombre, eleva la escápula y al rotarla inclina la cavidad glenoidea inferiormente. Romboides mayor y romboides menor. Vamos a ver que el músculo romboides menor se está originando en el segmento nucal, en las apófisis espinosas de las vértebras C7 y T1, y la inserción distal va a ser en la área triangular lisa, el extremo medial de la espina de la escápula, en el área triangular lisa, en el extremo medial de la espina de la escápula. Y el mayor, romboides mayor, este se origina en la apófisis espinosa de las vértebras T2 a T5, de las vértebras T2 a T5, y se está insertando borde medial de la escápula desde el nivel de la espina hasta el ángulo inferior. Ambos, el romboides menor y el romboides mayor, están siendo inervados por el nervio dorsal de la escápula, raíces de los nervios espinales C4 y C5, y la función de ellos va a ser retraer la escápula y al rotarla descienden la cavidad glenoidea. Fijan la escápula a la pared torácica. En cuanto a lo que es el músculo pectoral mayor, que siempre forman parte de los músculos axiopendiculares anteriores, vamos a ver que el músculo pectoral mayor, que se ve aquí en una disección y aquí un esquema, vamos a ver que él tiene una porción clavicular. La porción clavicular se origina en la cara anterior de la mitad media de la clavícula, y las porciones esternocostales, estas se originan en la cara anterior del esternón y en los 6 cartílagos costales superiores y en las aponeurosis del músculo oblicuo externo. La inserción del músculo pectoral mayor va a ser en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. La inervación del pectoral mayor va a ser por los nervios pectorales lateral y medial, por la porción clavicular es por los nervios pectorales lateral y menor, y estos corresponden a las raíces C5 y C6. La porción externo-costal corresponde a las raíces C7, C8 y T1. Las acciones principales del pectoral mayor van a ser aduce y rota medialmente el húmero. Tira de la escápula anterior e inferiormente. Entonces aduce y rota medialmente el húmero. Tira de la escápula anterior e inferiormente. Cuando actúa independientemente, la porción clavicular
flexiona el húmero y la porción externa costal lo extiende desde la posición flexionada. Cuanto al músculo pectoral menor, este músculo vamos a ver que él se origina en lo que son las costillas de la tercera a lo que es la quinta, cerca de sus cartílagos costales. Entonces se origina de las costillas de la tercera a la quinta, cerca de sus cartílagos costales, y se está insertando en el borde medial y cara superior de la apófisis coracoides de la escápula. Se inserta en el borde medial y cara superior de la apófisis coracoides de la escápula. Está siendo inervado por el nervio pectoral medial, que corresponde a las raíces C8 y T1. Su acción estabiliza la escápula, fijando. Su acción estabiliza la escápula, tirando de ella inferior y anteriormente contra la pared torácica. La función del pectoral menor estabiliza la escápula, tirando de la escápula en forma inferior y anteriormente contra la pared torácica. Estabiliza la escápula, tirando de ella inferior y anteriormente contra la pared torácica. Muy pequeño. Este se origina en la unión de la primera costilla y su cartílago costal. Se origina en la unión de la primera costilla y su cartílago costal. Y se inserta en la cara inferior del tercio medio de la clavícula. Es inervado por el nervio del subclavio. Sus raíces son C5 y C8. El nervio subclavio cuyas raíces son C5 y C6. C5 y C6 las raíces del nervio subclavio, y la función del músculo subclavio va a ser fijar y descender la clavícula. Este se origina en lo que son las caras externas de las porciones laterales de las costillas de primero a lo que es la octava. Las caras externas de las porciones laterales de las costillas de la primera a la octava. Y este se va a estar insertando en lo que son la cara anterior del borde medial de la escápula. Cara anterior del borde medial de la escápula. Es inervado por el nervio torácico largo C5, C6 y C7. Y la acción principal de este rato anterior va a ser protraer la escápula y la sujeta contra la pared torácica y rota la escápula. Parte 5 vamos a hablar de las características estructurales de lo que es la articulación del hombro o articulación escapulohumeral. Entonces vamos a determinar la conformación estructural de lo que es la articulación glenohumeral en base a las características de sus componentes estructurales, es decir, en base a sus componentes óseos, y también vamos a hablar de la cápsula articular, la cavidad sinovial y los ligamentos que van a estarla reforzando. La articulación glenohumeral, los componentes óseos que van a participar van a ser la gran cabeza humeral, que se está articulando con la cavidad glenoidea de la escápula. Si observamos, la cabeza humeral es muy grande en relación con lo que es la cavidad glenoidea. Esta cavidad va a ser aumentada de tamaño por lo que es el rodete glenoideo. Eso hace que se da un mayor acople a nivel de las superficies óseas. En cuanto a la cápsula articular, esta es muy laxa y la cápsula articular se va a insertar en el reborde del rodete glenoideo. Luego en la parte superior se inserta
en la escápula, luego se extiende hasta la base de la apófisis coracoides, dejando dentro de la articulación la inserción de lo que es la porción larga del bíceps braquial que estamos señalando, y en la parte baja de la articulación se fija con el tendón de lo que es la cabeza larga del bíceps braquial. La mayor debilidad de la cápsula va a ser en la región inferior. Luego la cápsula articular se inserta en el húmero y este tiene lugar en el cuello anatómico, excepto en la zona inferointerna, donde se aleja más de 1 centímetro. En esta región la cápsula alcanza lo que es el cuello quirúrgico y la parte superior del cuerpo, lo que condiciona que la línea epifisiaria sea intraarticular a ese nivel. La cápsula articular posee 2 aberturas. La cápsula articular o fibrosa posee 2 aberturas constantes, una en la cara anterior de la articulación, una en la cara anterior de la articulación, que se le conoce como agujero oval. Una en la cara anterior de la articulación va a ser una abertura que se le conoce como agujero oval, y este comunica con la bolsa subescapular. Entonces la que está en la cara anterior comunica con la bolsa subescapular y se conoce como agujero oval, y la otra abertura constante va a ser en el extremo superior de lo que es el surco intertuberositario, en el extremo superior del surco intertuberositario o canal bicipital, y es utilizado como sitio de paso por el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Hay que tomar en cuenta que la articulación presenta una gran amplitud de movimientos y es muy inestable durante los movimientos de abducción o separación del brazo. Y ya habíamos mencionado que la cabeza glenoidea es pequeña en relación con la cabeza del húmero. Sin embargo, por sus características estructurales, le han dado su amplitud de movimiento y la hacen vulnerable a lo que es la luxación. En cuanto al rodete glenoideo, ayuda a lo que es la adaptación de la cabeza del húmero. Y este es un anillo de fibrocartílago que se aplica sobre el contorno de la cavidad glenoidea y que aumenta su profundidad. Entonces el rodete glenoideo ayuda a la adaptación de la cabeza del húmero y es un anillo de fibrocartílago que se aplica sobre el contorno de la cavidad glenoidea y que aumenta su profundidad. De los ligamentos que refuerzan la cápsula articular. Vamos a observar que si una vez nosotros localizamos el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, podemos localizar los ligamentos glenohumerales. Estos ligamentos refuerzan la cara anterior de la cápsula articular y estos se extienden en una forma inferior y radialmente a este tendón, y son 3: glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior, superior, medio e inferior. Y ellos, como decíamos, están en la zona anterosuperior de la cápsula articular y pasan entre el borde supromedial de la cavidad glenoidea hacia el tubérculo menor y en dirección inferior se relacionan con el cuello anatómico del húmero.
Otros libros dicen que se extienden de forma radial y lateral e inferiormente desde el rodete glenoidea a la altura del tubérculo supraglenoidea, y que son visibles solo en la cara interna y que están reforzando la cara anterior de lo que es la cápsula articular. Fíjense bien esto, que son solamente visibles en la cara interna, y para lo cual nosotros localizamos el tendón de la cabeza larga bicibraquial y en una forma radial e inferior a él o lateral e inferior a él. Vamos a localizarlos en la cara interna de la cápsula articular, pero solo van a estar reforzando la cara anterior, pues refuerzan la cara anterior, pero son visibles solamente en la cara interna de la articulación. Vamos a hablar de lo que es el ligamento coracohumeral. Este ligamento se clasifica como un ligamento capsular y se ubica desde el borde externo de lo que es la apófisis coracoides hasta lo que es la cabeza del húmero, y se divide en dos haces, como observamos, que terminan en la tuberosidad mayor y menor del húmero. Se divide en dos haces que terminan en la tuberosidad mayor y menor de lo que es el húmero. En cuanto al ligamento humeral transverso, este se clasifica como capsular y esta salta entre lo que son las tuberosidades mayor y menor de lo que es el húmero, transformando el surco intertuberositario en un conducto osteofibroso. Ligamento coracoacromial. Este va a formar un arco protector sobre la cabeza del húmero y evita su desplazamiento superior en la cavidad glenoidea. Vamos a ubicar ahora las diferentes bolsas sinoviales de la articulación glenohumeral y su importancia clínica. Ubicar las diferentes bolsas o bolsas sinoviales de la articulación glenohumeral y su importancia clínica. Estas bolsas sinoviales son sitios donde se da protección a lo que son huesos. De esta, la más importante es la bolsa subescapular, pero para empezar vamos a decir que la membrana sinovial sobresale por unas aberturas de la membrana fibrosa para formar bolsas sinoviales que se disponen entre los tendones de los músculos circundantes y la membrana fibrosa. La más constante de estas bolsas es la bolsa subtendinosa del músculo subescapular, que se sitúa entre el músculo subescapular y la membrana fibrosa. La membrana sinovial también se pliega alrededor del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en la articulación y se extiende a lo largo del tendón en su paso por el surco intertubercular. Todas estas estructuras sinoviales disminuyen la fricción entre los tendones y la cápsula articular y el hueso adyacente. Entonces, la bolsa sinovial, tenemos que la membrana sinovial sobresale por unas aberturas de la membrana fibrosa para formar bolsas sinoviales que se disponen entre los tendones de los músculos circundantes y la membrana fibrosa. La más constante de estas bolsas sinoviales es la bolsa subtendinosa de músculo subescapular, que se sitúa entre el músculo subescapular y la membrana fibrosa. La membrana sinovial también se pliega alrededor del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en la articulación y se extiende a lo largo del tendón en su paso por el surco intertubercular.
Todas estas estructuras sinoviales disminuyen la fricción entre los tendones y la cápsula articular y el hueso adyacente. Además de estas bolsas que se comunican con la cavidad articular mediante aberturas de la membrana fibrosa, otras bolsas están asociadas con la articulación, pero no se conectan con ella. Estas se sitúan entre el deltoides y el músculo supraespinoso y la cápsula articular, que ya vamos a ver más adelante que es la bolsa subacromial. También entre el acromion y la piel va a existir otra bolsa sinovial, y entre la apófisis coracoides y la cápsula articular. En esta vemos lo que es la bolsa subacromial, que facilita el movimiento del tendón del músculo supraespinoso cuando ésta pasa por debajo de lo que es el arco coracoacromial para dirigirse hacia el tubérculo mayor del húmero. Entonces esta se sitúa, esta bolsa, entre el arco y el tendón de lo que es el músculo supraespinoso. Otros libros nos dicen que está entre lo que es el deltoides y el músculo supraespinoso. Allí va a estar ubicado lo que es la bolsa subacromial. Vamos a hablar de la sexta parte de este tema. En esta vamos a ver cómo se clasifica la articulación por la forma de sus caras articulares y sus ejes de movimiento, así como los movimientos que realiza y los músculos que estabilizan a esta articulación. Hablando que esta articulación se va a clasificar por la forma de las estructuras que participan en ella, es decir, por su estructura, o sea, sus componentes óseos como esferoidal o en artrosis. Esta articulación es aquella típica en la cual tenemos una estructura que semeja a una bola que está dentro de una cavidad. En este caso va a ser la cabeza esferoidal del húmero, que entra dentro de o que es albergado dentro de la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, por eso su nombre, enartrosis o esferoidal, y por sus ejes de movimiento es triaxial, porque sus movimientos se van a realizar en tres ejes, no multiaxial como lo dicen muchos libros de anatomía, es triaxial en tres ejes de movimiento. Ahora vamos a hablar de las principales características descriptivas e inervación de los músculos que intervienen en los movimientos de la articulación escapular. ¿Qué movimientos van a suceder en esta articulación? Que puede darse el movimiento de abducción. Estamos señalando aquí con el color morado. Abducción es la separación de miembros de lo que es el tronco. Entonces son desplazamientos que se realizan, la abducción, sobre un eje antero-posterior. La abducción se realiza sobre un eje antero-posterior. Durante la separación o abducción, el brazo se aleja del tronco y cuando sobrepasa lo que es el plano horizontal recibe el nombre de elevación. Durante la separación, el brazo se aleja del tronco y cuando sobrepasa lo horizontal recibe el nombre de elevación. La fuerza motora más importante en este movimiento es el deltoides y es completado por el músculo subescapular infraespinoso y redondo menor, y especialmente por el supraespinoso. El movimiento contrario va a ser la aducción o aproximación. Si no hay carga, se realiza por gravedad. Cuando se hace contra resistencia, las fibras inferiores del pectoral mayor y el dorsal ancho, junto con el redondo mayor y coracobraquial. La aducción o aproximación, si no hay carga, se realiza por la gravedad. Cuando se hace contra resistencia, participan las fibras más inferiores del pectoral mayor y el dorsal ancho,
junto con el redondo mayor y coracobraquial. La flexión se realiza en un eje horizontal perpendicular a la cavidad glenoidea que pasa por la cabeza del húmero. Se realiza en un eje horizontal perpendicular a la cavidad glenoidea que pasa por la cabeza del húmero. En la flexión el húmero se desplaza hacia adelante. Las fuerzas motoras flexoras van a ser la porción clavicular del pectoral mayor, la porción anterior del deltoides y el coracobraquial. El bíceps participa como estabilizador de la cabeza humeral. Tensión. En esta, el húmero se desplaza hacia atrás. Las fuerzas extensoras son la porción posterior del deltoides, el redondo mayor, el dorsal ancho, la porción abdominal del pectoral mayor y la cabeza larga del tríceps braquial. La rotación se va a producir según un eje de giro vertical que se prolonga en la diáfisis humeral. La rotación se produce según un eje de giro vertical que prolonga la diáfisis humeral y el movimiento debe explorarse con el polo flexionado. Las fuerzas rotadoras internas. Las fuerzas rotadoras internas van a ser dadas por músculo pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor, principalmente músculo subescapular y porción anterior del deltoides. Y las fuerzas rotadoras externas van a participar el músculo infraespinoso, redondo menor y porción posterior del deltoides. A la sumatoria de todos los movimientos ya mencionados y agregando la elevación, a eso se le conoce como circunducción, que describe un cono a realizarse en ese orden que nosotros presentamos: abducción, aducción, flexión, extensión, rotación medial, rotación lateral, más la elevación. Todo eso se le conoce como circunducción. Ahora vamos a hablar de que existen músculos que rodean lo que es la articulación. Entonces, la estabilidad de la articulación se consigue gracias a los tendones de los músculos circundantes y el arco óseo que se forma en la zona superior por la apófisis coracoides y el acromion y los ligamentos coracoacromiales. Los tendones de los músculos del manguito de los rotadores, como los vemos acá, que corresponden a lo que son músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, se entremezclan con la cápsula articular y forman un collar músculo tendinoso que rodean la cara posterior, superior y anterior de la articulación glenohumeral. Este manguito de músculos estabiliza y mantiene la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula sin comprometer la flexibilidad del brazo ni su amplitud de movimientos. El tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial pasa por la zona superior a través de la articulación y limita el movimiento ascendente de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Entonces recalcamos que este manguito de músculos tiene como función estabilizar y mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula, sin comprometer la flexibilidad del brazo y su amplitud de movimientos. Mientras que el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial pasa por la zona superior a través de la articulación y limita el movimiento ascendente de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Así como también en la parte superior es estabilizada por lo que es el arco coracoacromial.
pero ya habíamos mencionado que la zona más débil es la parte inferior, donde no hay nada que la está estabilizando, y allí es la zona donde van a suceder las luxaciones anteroinferiores, en las cuales se puede comprometer al nervio axilar en su paso por el espacio cuadrangular del húmero o bien al nervio radial, y usualmente a veces las luxaciones anteroinferiores se asocian a fracturas. Entonces, volvemos a repetir que las fuerzas responsables de mantener la cohesión en esta articulación son principalmente los músculos periarticulares, y a estos se les ha llamado manguito de los rotadores, y están formados por el músculo supraespinoso, por lo que es el infraespinoso, por el músculo redondo menor y por el músculo subescapular. Esos cuatro van a ser músculos que sostienen la cabeza del húmero dentro de la articulación. Ahora en esta tabla presentamos brevemente el movimiento principal del músculo y su inervación. El músculo subescapular, su función es la de realizar la rotación medial del brazo y es inervado por el nervio subescapular superior. El músculo infraespinoso, movimiento principal es la rotación lateral del brazo y está inervado por el supraescapular, por el nervio supraescapular. El músculo redondo menor, movimiento principal es la rotación lateral del brazo y está inervado por el nervio axilar. Y el músculo supraespinoso, su movimiento principal es la rotación lateral del brazo y la abducción. Y su inervación es por el nervio supraescapular. Entonces el músculo subescapular es el principal rotador medial de la articulación del hombro. Como última parte de la clase vamos a hablar de lo que es la retroalimentación, de algunos puntos más importantes de la descripción de esta clase. Además, les invito de que lean su libro de texto referente a este tema y también repasen las veces necesarias este video, ya que este video tiene pues una descripción detallada de toda la clase, de todos los objetivos de la clase, y las clases presenciales solamente es una guía de todos de algunos objetivos. Entonces vamos a hablar de la ¿Cuáles músculos van a constituir? ¿Cuáles músculos van a contribuir a sostener la cabeza del húmero dentro de la articulación glenohumeral? Van a ser el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el músculo subescapular. ¿Cómo se van a clasificar las articulaciones externo-clavicular? Por la forma de sus caras articulares, doble artrodia o doble plana, y la acromioclavicular como una articulación plana. ¿Cómo se clasifica la articulación glenohumeral? Por la forma de sus caras articulares, como esferoidal o en artrosis, y por sus ejes de movimiento triaxial. En cuanto a cuál es la bolsa sinovial que comunica con la cavidad articular, o cuál bolsa sinovial permite una comunicación con la cavidad articular. Esta va a ser la bolsa subescapular. ¿Cuál es el papel de los ligamentos en la articulación externo-clavicular? De este, el más importante, el ligamento costoclavicular, es limitar lo que es la elevación de la clavícula. Pero vayan a escuchar la parte donde les hablo del papel de los ligamentos. ¿Qué movimientos realizan los músculos en la articulación del hombro? Hay que manejar
los movimientos de los músculos periarticulares, o es decir, de los músculos del manguito rotador y sobre todo el músculo subescapular, que es el principal rotador medial del hombro, o es el principal rotador medial. Revisar las características estructurales de la clavícula, por ejemplo, que la cara inferior es rugosa, que en qué parte se ubica el ligamento, la impresión del ligamento costoclavicular, del músculo subclavio, la línea trapezoide, tubérculo conoide y así, es decir, de las características. Bueno, esto sería todo por el momento de la clase número 7. Espero que este material de apoyo pues les sirva para su aprendizaje y estamos siempre a sus órdenes.